buenas tardes ya. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a tener el último laboratorio eh, de apuntadores, ¿no? Ya hemos estado teniendo varios. Les dije que iban a ser como 3 semanas más o menos de este tema, porque pues es un tema que no se abstrae tan fácil. Todavía veo que en algunos programas ya los manejan bastante bien, pero para algunos casos muy particulares todavía les cuesta, ¿no? Y es normal porque los apuntadores, digamos, no es muy intuitivo porque tenemos que estar pensando en la memoria, ¿no? Cosa que pues, no es algo común cuando estamos aprendiendo a programar, ¿no? O sea, en los programas que estuvimos haciendo antes, que hicieron en IP o en otros cursos donde no se usa C, pues no te preocupas jamás por la memoria, es algo que pues, sabes que está ahí, pero pues felicidades en cómo se administra. Y ya en la parte de C, pues sí, bueno, no en la parte de C, al usar C, pues yo necesito conocer esto para aprovechar un poquito más lo que me ofrece el lenguaje, ¿no? Entonces, por eso le dedicamos tiempo, le dedicamos varias sesiones, pero pues ahora ya nos vamos a enfocar a otras cosas que podemos lograr gracias a este conocimiento que tenemos ahora de la memoria. Nos faltan como 2 temas más o menos, que es el tema de memoria dinámica. También vamos a retomar la parte de cadenas para que ya puedan manipularlas mucho más fácil. Y nos falta también la parte de, ¿cómo se llama? Definir estructuras y pues ahí combinar algunos conceptillos con lo que ya sabemos de apuntadores, ¿no? Pero digamos a los apuntadores por sí mismos, sus conceptos, sus definiciones y demás, ya, esta es la última sesión. Mañana posiblemente hagamos un repaso de todo lo que hemos visto de apuntadores para que quede todavía más claro, ¿no? Pero pues ya, ¿no? O sea, ya eso será lo último que veamos de apuntadores, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cuál es la relación real que tenemos con respecto a los apuntadores, a los arreglos y las funciones, ¿vale? Porque no hemos hablado ya de pues, cómo funcionan los arreglos sobre apuntadores. Ya hemos dicho que justamente implícitamente cuando yo le paso un arreglo a una función, ahí estoy manejando un apuntador. Pero, y seguramente ya salió la duda, por ahí alguien me preguntó, de hecho, hace como 2 semanas, bueno, no tanto, como una semana, me decían, ¿por qué si se supone que estamos recibiendo un arreglo, yo puedo, por ejemplo, poner los índices perdón, si estoy recibiendo un apuntador, ¿por qué puedo ponerle los índices como si fuera el arreglo explícitamente? Si el apuntador solo está, valga la redundancia, apuntando al primer elemento, ¿no? Como que no hace mucho sentido. Ah, pues bueno, ahorita vamos a explicar el por qué, ¿no? Es justamente porque son expresiones equivalentes y vamos a ver también cómo se comportan nuestras funciones con respecto a los apuntadores. Así como puedo crear apuntadores a números, a cadenas, a arreglos como tal, también puedo crear apuntadores a funciones. Y eso nos va a permitir programar siguiendo un enfoque que se conoce como programación funcional. Si ustedes ya trabajaron, por ejemplo, con Haskell, pues ya saben lo que es la programación funcional, ya sea en matemáticas discretas, en lenguajes. Aquí vamos a ver más o menos cómo se aplican esos conceptos en C. Por supuesto, no es tan fácil como en Haskell, porque pues, Haskell es un lenguaje funcional propiamente. C es un lenguaje estructurado, entonces pues no estamos en los mismos enfoques, entonces cuesta un poquito más simular ese comportamiento, pero es algo que sirve bastante, que es muy útil y que muchos lenguajes de programación ya incluyen para hacer más fácil la vida de todos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es básicamente revisar las distintas similitudes que hay al trabajar con arreglos y apuntadores, cuándo utilizo la notación de apuntadores, cuándo utilizo la de arreglos. Vamos a discutir que básicamente hay 4 formas posibles, ¿no? Y vamos a mostrar que al trabajar con funciones definidas sobre los mismos, estamos usando una de esas 4 formas, ¿vale? O sea, no se vale utilizar 2 a la vez, pero siempre estoy utilizando algunas de esas 4 formas. Entonces vamos a definir cuáles son esas 4 formas, cómo funciona cada una, las vamos a comparar y pues ya quedará en ustedes cuando vean necesario utilizar alguna de esas 4 formas.
celdas, ¿no? Y después, como les dije, vamos a simular funciones de orden superior. Ahorita vemos qué significa eso, cómo se definen, y lo vamos a hacer por medio de apuntadores, ¿vale? Entonces, nosotros ya hemos visto que los arreglos y los apuntadores se encuentran bastante relacionados. Ya hemos estado implementando distintos programas, ya hicimos, por ejemplo, el Google Sort, ya estuvimos viendo qué pasa si yo asigno una variable con un arreglo o si la asigno con el primer elemento, ya jugamos con mover los apuntadores sobre un arreglo, y la verdad es que es bastante intuitivo en ese sentido, cómo se relacionan, o sea, se ve muy, muy fácilmente que un apuntador pues, se puede ir moviendo a través de un arreglo, pero no es el arreglo como tal. Entonces vamos a ver ahora cómo ocuparlos o cuándo ocupar una notación u otra, si es que están tan relacionados, ¿no? Entonces en muchas ocasiones yo puedo ocupar ya sea un apuntador o ya sea un arreglo indistintamente, o sea, incluso ahora en sus prácticas se nota, ahora que les dejé el de los accidentes automovilísticos, algunos de ustedes me declaraban las funciones y me ponían explícitamente, esto es un arreglo de enteros, ¿no? Algunos otros me ponían, esto es un apuntador a un arreglo, y es que es exactamente lo mismo. Entonces, por eso les digo que a veces se ocupan indistintamente. Hay quien prefiere poner directamente el arreglo, hay quien prefiere poner directamente el apuntador, pero el resultado a final de cuentas va a ser el mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a declarar un arreglo al que le vamos a llamar B, y va a tener tamaño 5. Entonces yo voy a tener esta definición con B, con 5 espacios reservados, ¿no? Y vamos a declarar un apuntador, que ya establecimos la convención de que todos los apuntadores tienen que tener este nombre, y entonces pues le voy a decir al apuntador, quiero que apuntes a este valor. Si ustedes se acuerdan, cuando yo hago esto, lo que estoy diciendo es, apuntador, quiero que apuntes al primer elemento del arreglo, ¿no? Entonces, este apuntador ahorita está apuntando al inicio de mis 5 celdas, está en la primera, ¿vale? Entonces, supongamos que me dicen, dame el primer elemento de ese arreglo. Entonces, yo podría usar tanto el apuntador como el arreglo como tal. Entonces, puedo utilizar tengo tres formas de acceder al primer elemento. Puedo utilizar el arreglo directamente, entonces escribo el nombre del arreglo y pongo un índice 0, que es lo que hemos hecho desde IP, y así yo ya tengo el primer elemento del arreglo. O también le puedo decir al apuntador que me dé su valor con el operador estrellita o el operador asterisco, ¿no? Entonces, si se acuerdan, el apuntador tiene una dirección y cuando yo le aplico la estrella, a veces le decimos estrella, a veces le decimos asterisco, entonces estoy hablando de lo mismo. Si yo le aplico la estrella, pues básicamente me va a dar el valor del apuntador, pero el apuntador ya dijimos que está en la primera celda del arreglo, entonces pedirle su valor me va a dar también el primer elemento del arreglo. Pero al mismo tiempo, y esto es algo que no habíamos visto, esta notación que estamos usando de los índices también la puedo utilizar sobre el apuntador directamente. Lo que hace el C por detrás es decir, mira, pues tú eres un apuntador al primer elemento de un arreglo, y dado que pues eso es un arreglo y está indexado, pues yo también puedo utilizar los apuntadores con índices. Realmente, cuando nosotros tenemos un arreglo y lo estamos usando dentro de una función y usamos esta notación, lo que está pasando en realidad es que estamos trabajando con un apuntador, ¿vale? Ahorita vamos a hacer un código que muestre cómo trabaja esto, ¿sale? Entonces, tengo tres formas de acceder a los elementos de acceder al primer elemento de un arreglo. Otra vez, usando directamente el arreglo, usando el valor del apuntador o usando índices con el apuntador, ¿va? O a lo mejor y me dicen, quiero que me des el elemento en la posición 3. Entonces, retomando las mismas ideas, pues puedo utilizar el arreglo directamente. Es algo que ya hemos usado. Le pido el índice 3. Pero aquí, si yo quiero utilizar directamente el valor, pues no va a ser posible hacerlo en un paso. Tengo que mover el apuntador primero. Si estoy en la primera celda, pues le digo, muévete 3 índices o 3 casillas, y ya que te hayas movido 3 veces, a eso sácale el valor.
¿no? Esto sería como el equivalente a este caso aquí, pero tuve que mover el apuntador. Entonces, con esta notación, yo también puedo tener el tercer elemento, o más bien el elemento en el índice 3 de un arreglo. Pero también, aunque esto también es nuevo, no lo habíamos visto, puedo utilizar el arreglo como tal y decirle suma 3 y dame el valor. Si se dan cuenta, es exactamente la misma notación, pero aquí en vez de poner el apuntador directamente, estoy poniendo el arreglo. Y me va a dar los mismos resultados. ¿Por qué? Porque un arreglo, y lo hemos estado diciendo constantemente, se trabaja por referencia. Entonces, al trabajar por referencia, yo puedo utilizar también la notación de apuntador con los arreglos. Y también puedo utilizar la notación de índice con los apuntadores. Entonces, yo puedo combinar la notación sin importar si es un apuntador o sin importar si es un arreglo y me va a dar exactamente los mismos resultados. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Que como dijimos, pues son distintas formas de referenciar a los elementos de un arreglo. Entonces vamos a checar este programa. Déjenme abrirlo en Replit. Creo que ya lo tenía cargado, pero por si acaso lo vamos a volver a subir. Porque estuve ahí jugando con el archivo. ¿O no lo subí? Creo que no lo subí. ¿Cómo se llama? Acceso a arreglos. No lo subí. Ok, entonces tengo este programa. Si se dan cuenta, este programa ya lo tengo escrito con las convenciones que les dije que íbamos a seguir para sus prácticas. Así se deben de ver sus códigos, ¿no? Acuérdense que todos los programas tienen que iniciar con un comentario. Ahí en el documento que les puse en la página lo pueden checar. Cada función tiene que tener también un comentario. Cada variable, cada arreglo, cada apuntador, lo que sea que declare, tiene que tener un comentario, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, a partir de ahora, pues también, si les voy a pedir esto, pues yo también lo estoy poniendo en los programas que les muestre para que no me apliquen la de en clase, no lo hacemos así, ¿no? Entonces, voy a definir mi función main, voy a declarar mi arreglo B que estábamos trabajando ahorita, pero ahorita le voy a poner 4 elementos, ¿no? Entonces, el arreglo B va a tener un 10, un 20, un 30 y un 40. Aquí no es necesario que le dé el tamaño porque lo puede inferir del listado de elementos que le estoy dando explícitamente. Entonces, B tiene 4 elementos. Y voy a crear un arreglo que va a apuntar al arreglo B, ¿no? Acuérdense que ahorita está apuntando al primer elemento, pero pues, está haciendo referencia al arreglo como tal. Después vamos a ejecutar este for, que el objetivo que tiene este for es mostrar cómo funciona la notación de indexación, es decir, voy a ir utilizando esta notación, voy a poner el arreglo, voy a poner el índice i, y quiero ver qué me está devolviendo en cada iteración, ¿no? Entonces me va a mostrar el arreglo en la posición 0, en la 1, o sea, esto es algo que ya hemos hecho varias veces, ¿no? Después vamos a utilizar la notación que se conoce como notación de desplazamiento, pero aquí la vamos a hacer sobre el arreglo también. Entonces acuérdense que la notación de desplazamiento es, le sumo el índice que quiero y le pido el valor correspondiente aquí, ¿va? El siguiente lo vamos a hacer utilizando la notación de indexación, pero sobre el apuntador, y la notación de desplazamiento, finalmente, también sobre el apuntador. Entonces vamos a ver que no importa cuál de las 4 notaciones yo utilice, me va a traer exactamente los mismos resultados, ¿vale? Entonces vamos a compilar y ejecutar. Entonces, este primer código que les puse aquí, les dije que mostraba la notación de indexación. Entonces me muestra, pues mira, B en la casilla 0 tiene un 10, en la casilla 1 tiene un 20, en la casilla 2 tiene un 30, en la casilla 3 tiene un 40. Ok, ahora vamos a usar la notación de desplazamiento. Entonces a cada
por cada iteración yo a B le sumo I, es decir, lo voy desplazando en una posición. Entonces, por ejemplo, la primera vez lo desplazo del 0 al 1, luego del 1 al 2, luego del 2 al 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, me voy moviendo, pero estoy utilizando el arreglo. Entonces me dice, si tú desplazas el arreglo 0 valores y después me pides su valor, pues eso te va a dar 10. Si tú desplazas el arreglo y luego sumas 1, pues eso te va a dar el segundo elemento, este es el tercero y este es el cuarto, ¿vale? Nótese que estoy usando el arreglo, no el apuntador. Después hago lo mismo, pero con el apuntador, y si se dan cuenta, me da exactamente los mismos resultados, tanto por indexación como por desplazamiento, ¿vale? Entonces yo puedo utilizar las 4 notaciones a mi antojo, como a mí me parezca más conveniente, y va a significar lo mismo, ¿vale? Entonces lo pueden hacer así en sus prácticas, pueden utilizar la notación de índices que han utilizado toda su vida, si les hace... Yo creo que esa es la más intuitiva, porque es con la que aprendimos a acceder a los elementos de un arreglo, pero si alguien dice, no, pues la verdad es que a mí me hace más sentido desplazar el apuntador, que se me haría raro, pero es válido, pues también lo pueden utilizar, ¿sale? Entonces son 4 notaciones que ustedes pueden usar para acceder a los elementos de un arreglo, ¿va? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Qué pasó, Jerry? Entonces, ¿me podrías repetir qué es indexación? Bueno, lo que significa. Indexación es este proceso que hemos usado siempre, que es quiero el elemento en el índice 2, ¿no? Entonces pones entre corchetes un 2. Quiero el elemento en el índice 4, entonces pones entre corchetes 4, ¿no? Es esta notación que hemos usado desde que se les enseñó arreglos en IP, de poner el índice y que me dé el elemento que está ahí, ¿vale? Ok, profe. Profesor, Dime. entonces otra forma de recorrer un arreglo sería a través de un for, pero esta vez en lugar de colocar el i como un índice, sumarle i al arreglo. Exacto. Aquí parece que le estamos sumando i al arreglo, pero al momento en el que tú lo encierras entre paréntesis y le pones el operador asterisco, eso significa que lo vas a manejar como si fuera un apuntador. Entonces, en vez de apuntar al primer elemento, va a apuntar y posiciones después. Si se acuerdan, si le sumábamos un número a un apuntador, el apuntador se iba moviendo, ¿vale? Ok, pero es necesario sí colocar ese asterisco. Exacto, porque si no, te va a mandar un error de tipos de que le estás sumando a un arreglo un número, y pues eso no tiene mucho sentido, Ok, ¿vale? de acuerdo, gracias. Va, perfecto. ¿Alguien más? Vale, entonces vamos a pasar a lo que sigue. ¿Dónde quedó? Aquí está. Entonces, ok, ya vimos las 4 formas de acceder a los elementos de un arreglo, y pues también puedo hacer otras cosas ya un poquito más sofisticadas, como crear un arreglo de apuntadores, y eso podría sonar medio extraño, ¿no? Porque pues, yo para qué quiero un arreglo de apuntadores, pues a lo mejor quiero guardar direcciones en memoria, o conforme yo voy guardando apuntadores a ciertas cosas, pues nada más pido el valor en un índice y ya utilizo lo que está en esa dirección de memoria. Ahorita vamos a ver ya con las funciones que eso me va a facilitar, por ejemplo, los menús que ustedes han estado creando para sus programas. Les aseguro que todo el mundo está utilizando un do while o un switch, por ejemplo, y eso funcionaba bastante bien, pero la verdad es que es escribir muchísimo código y que a veces ni siquiera se puede leer. También podemos aprovechar un arreglo de apuntadores para cortar ese código. De hecho, sí, lo vamos a hacer ahorita. Otra aplicación muy importante sería cuando yo quiero hacer arreglos de cadenas. ¿Por qué? Cuando yo definí lo que era una cadena, si se acuerdan, dijimos una cadena es un arreglo de caracteres, ¿no? Entonces yo puedo crear un arreglo con la palabra hola y va a tener 1, 2, 3, 4, va a tener 5 espacios, ¿no? Porque siempre tenemos que considerar el carácter vacío. Entonces, pues yo podría crearlo con un arreglo bastante fácil. Ya hicimos también algunas funciones para manipular cadenas. Y pues, ok, yo ya tengo que una cadena tiene su tamaño, ¿no? Entonces, si creo la cadena hola, ya dije tiene tamaño 5, pero puedo tener otra cadena de tamaño 6, otra cadena de tamaño 8, y así sucesivamente.
Entonces, intuitivamente uno diría, si yo quiero crear un arreglo de cadenas, y las cadenas son arreglos, pues entonces en realidad lo que estoy creando es una matriz. Eso es cierto, ¿no? Porque es un arreglo de arreglos. Sin embargo, cuando yo creo una matriz, tengo que poner un tamaño fijo, ¿no? O sea, por ejemplo, una matriz de 2 por 2 o una matriz de 2 por 3. Entonces ahí podría tener una restricción que me dijera, necesito que si vas a crear un arreglo de cadenas, pues todas las cadenas midan exactamente lo mismo para que la matriz tenga sentido, ¿no? Porque si no, pues la matriz va a ser inconsistente, porque en algunos renglones va a tener un 5, en otros renglones va a tener un 6 de tamaño. Entonces eso pues como que no cumple con la definición de matriz. Pero la realidad es que no estamos creando un arreglo de arreglos. Lo que estamos creando es un arreglo ya directamente de apuntadores. Entonces, cada arreglo tiene su espacio de memoria. Yo tengo un arreglo con 5 elementos, otro con 6, otro con 7, otro con 8, y no me importa. Meto esos apuntadores en un arreglo y entonces ya no tengo que restringir a que todas las cadenas tengan el mismo tamaño, porque cada una está en su propio espacio de memoria sin necesidad de darle una estructura de matriz. Entonces, por ejemplo, yo podría crear, de hecho, algunos de ustedes vi que ya lo hicieron en su práctica 2, ¿no? Cuando les decía, enero, febrero, crearon un arreglo con las cadenas para ya no estarlo generando una y otra vez. Y entonces si me pedían el mes 1, pues ya nada más sacaban la cadena que estaba en la posición 0, ¿no? Así vi que varios y varias de ustedes lo hicieron y estuvo bastante bien. Pero la explicación de cómo funciona esto es que aquí yo pensaría que tengo una matriz donde pues todas estas cadenas deberían tener el mismo tamaño, cosa que pues no es necesaria. Entonces, para poder hacer eso, yo no voy a crear el arreglo nada más poniéndole el nombre y poniendo aquí las cadenas, porque si no, sí se crearía una matriz. Lo que voy a hacer es decirle al arreglo, quiero que almacenes apuntadores. Entonces, al identificador del arreglo baraja, en este caso, le estoy poniendo el operador asterisco y le estoy diciendo que quiero que almacene 4 elementos. Entonces, aquí yo estoy teniendo un arreglo de cadenas ya bien especificadas, las puedo poner aquí explícitamente, no es necesario que define el arreglo como tal, ¿no? Pero pues ya tengo aquí mis elementos guardados, ¿no? Entonces en este ejemplo lo que estoy guardando son nombres de las cartas de una baraja, por ejemplo, la de corazones, la de diamantes, la de tréboles, ¿no? Y la de espadas. Entonces, esto es un arreglo de apuntadores porque la sentencia o el identificador empieza con el símbolo de asterisco, ¿sale? Entonces, de esta forma yo puedo crear básicamente estructuras de cierta forma dinámicas porque pues no estoy diciéndole que sean de un tamaño fijo. Digamos, conceptualmente o en nuestra mente, esto sí es una matriz, pero ya en la realidad, en la memoria, no tengo una matriz. De cierta forma, la estoy simulando, ¿vale? Esto también podría hacerse, como les dije, con matrices, pero ahí estaríamos desperdiciando un montón de memoria. ¿Por qué? Porque yo tendría que ver cuál es la cadena más grande. En este caso, pues ahorita no he contado los caracteres de ninguna, pero tendría que ver cuál es la cadena más grande y crear una matriz de ese tamaño. Pero pues algunas cadenas no alcanzarían a cubrir todo el espacio y tendríamos ahí direcciones de memoria vacías y siempre hay que estar cuidando constantemente la memoria. Hoy en día como programadores pues ya casi no nos preocupamos por la memoria porque pues ya hay muchas optimizaciones, mucho trabajo al respecto, pero aún así para proyectos pues grandes hay que tener cuidado de no estar desperdiciando memoria porque si no pues empieza a alentar todo y se pueden morir sus programas, ¿no? Entonces, bueno, de esto no quiero profundizar mucho, es algo muy simple, entonces nada más les puse aquí el concepto, pero algo que sí me interesa es que veamos cómo se definen, o sea, ya vimos que vamos a hacer arreglos de apuntadores, pero un tipo de apuntador muy especial que nos falta son los apuntadores que apuntan a funciones, ¿no? Entonces, en C nosotros podemos manejar otro nivel de abstracción con las funciones, ¿sale? Nosotros hasta ahorita, en todo lo que hemos estado haciendo, empezaron a aprender a programar en C y les dijeron, mira, estos son los tipos básicos, tú puedes tener un número, puedes tener un carácter, puedes tener incluso cadenas,
Y pues tú puedes hacer lo que tú quieras con esos valores, ¿no? Por ejemplo, un número lo puedes guardar en una variable, lo puedes sumar, ya después nos enseñan funciones y te dicen, mira, tu función puedes recibir un número o lo puede devolver como resultado, y lo mismo con los caracteres incluso, ¿no? Pero nunca nos dijeron, ah, pues tú puedes guardar una función en una variable, o tampoco nos dijeron, tú como parámetro puedes recibir otra función. Eso suena súper extraño, que una función reciba otra función, porque pues yo solo quiero valores, ¿no? Pero la realidad es que las funciones también las podemos manipular, ¿no? Como si fueran valores del lenguaje. ¿A qué me refiero con esto? Puedo guardar una función en una variable, puedo pasarlas como argumento a otras funciones, puedo devolverlas como resultado, o sea, literalmente poner return y devolver una función. Sé que suena muy extraño, pero sí se puede hacer. Y de hecho, si ya programaron en Haskell, pues eso les va a hacer mucho sentido. ¿Por qué? Porque las funciones así se pueden definir. Entonces, el apuntador a una función, ¿no? O sea, bueno, más bien, esto no se hace así literalmente con las funciones, porque nos va a marcar un error el compilador, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo declararía en una variable que guarde una función, ¿no? Una variable siempre le tengo que poner el tipo de valor que va a almacenar y pues el valor, ¿no? Pero yo no puedo ponerle un tipo explícitamente a la función, porque no tenemos en este lenguaje un tipo función, ¿no? Entonces eso me costaría. Entonces la manera en la que vamos a simular este comportamiento es con los hermosos apuntadores que tanto les gustan. Entonces, los apuntadores, pues justamente nos van a ayudar a decir, ok, tú quieres guardar una función, pues yo te voy a decir en memoria dónde se creó la definición, porque también las funciones se guardan en memoria, ya que está ejecutándose su programa, porque a lo mejor y yo en algún punto necesito ejecutar una función, y la computadora necesita ir a ver dónde está el cuerpo de la función, qué recibe, qué devuelve, para ver que estemos usando correctamente la función y para también garantizar que existe esa función. Toda función, toda variable que ustedes declaren en el lenguaje se va a guardar en la memoria, ¿sale? Entonces el apuntador básicamente lo que va a hacer es, pues si yo digo quiero un apuntador a una función, pues ese apuntador va a contener la dirección en memoria donde se encuentra el código que implementa una determinada función. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo mi función main y en algún punto, no importa en cuál, mando llamar una función suma. Entonces, cada que ustedes mandan a llamar suma, la computadora va y busca en la memoria dónde está guardada la función suma. Entonces, encuentra la suma y dice, mira, suma es una función que devuelve un entero, recibe dos enteros y hace esto. Ok, entonces, ¿con qué parámetros me mandaron a llamar? No, pues con el 1 y el 2 y ya hace toda la implementación, pero primero tiene que ir a buscar la función. Entonces, si yo lo que tengo son apuntadores a la dirección donde están guardadas esas funciones, pues puedo utilizar el comportamiento de la función directamente, ¿no? No necesito declarar un tipo para la función, sino que nada más hago un apuntador y les digo, pues quiero que apuntes a la dirección tal, que es donde está la función, ¿sale? Entonces, estos apuntadores son los que yo le puedo pasar a otras funciones, los puedo regresar en una función, los puedo guardar en arreglos o incluso asignarlos a otros apuntadores, ¿sale? Entonces, para que quede más claro, vamos a hacer otro ejemplo que tiene que ver con dos operaciones muy importantes en la programación funcional, que si alguien se acuerda son map y filter, ¿sale? Entonces, vamos a repasar qué hacen map y filter, cómo funcionan, y vamos a dar nuestra propia versión en C, ¿no? Para que veamos cómo funciona. Entonces, a esto le vamos a llamar mapeo y filtro. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar apuntadores a funciones y vamos a utilizar los mapeos. Hagan de cuenta que ustedes tienen un arreglo, ¿no? Y ese arreglo que ustedes tienen guarda los sueldos de un empleado, ¿no? O de todos los empleados de una empresa. Y entonces, pues la empresa está creciendo bastante bien, hay más ingresos. Entonces el dueño dice, no, pues le quiero incrementar el sueldo a mis empleados, ¿no? Entonces, lo que yo tendría que hacer sería actualizar ese arreglo de sueldos, ¿no? Pero, pues, parejo, ¿no? A todos les tengo que aplicar ese sueldo. Entonces uno diría, ah, pues mira, tómate el arreglo y a cada sueldo que tú encuentres le vas a sumar, vamos a poner un ejemplo, 500 pesos a cada uno, ¿no? Un mini aumento.
Entonces, ¿qué tendría que hacer para hacer esa actualización? Ah, pues tengo que recorrer el arreglo, voy elemento por elemento sumando 500 y cuando acabo, pues ya terminé. Pero ¿qué pasa si mañana me dicen, ahora quiero que les aumentes 1000? Entonces, otra vez tienes que recorrer el arreglo y ahora en vez de sumar 500, vas a sumar 1000. ¿Y qué pasa si mañana me dicen, no, pues ya no nos fue bien, ahora quítale 600? Entonces es exactamente el mismo código, pero en lugar de sumar 500 o sumar 1000, ahora vas a restar 600. Entonces, este comportamiento que, pues la verdad es el mismo código, solo estamos cambiando la operación que le estamos aplicando a cada elemento del arreglo, se puede resolver con un mapeo. De forma tal que yo le doy el arreglo, le digo qué operación quiero que le aplique a cada elemento o qué función, y pues lo hace automáticamente. Ya nada más mando llamar una función que reciba el arreglo, reciba la operación y la aplica por mí, ¿no? Es el mismo código, sí, pero ya lo hago con una función para no estar repitiendo y repitiendo tanto código. Lo mismo con los filtros. Vamos a suponer que tengo otra vez los sueldos de mis empleados y yo digo, quiero que me des todos aquellos que ganan más de 10,000, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ah, pues voy y me fijo en el primero. ¿Ese valor es mayor a 10,000? Sí. Ah, pues se lo imprimo. Voy con el que sí. Y así voy uno por uno, imprimiendo aquellos que sean mayores a 10,000. Pero mañana me dicen, ahora quiero los menores a 10,000. Entonces es el mismo proceso, pero ahora viendo cuáles son menores. Y mañana me dicen, quiero los que ganen 6,000, entonces los que son iguales a 6,000. Lo único que está cambiando es la condición que yo estoy verificando con cada elemento. Entonces yo puedo hacer una función donde le pase el arreglo, le paso la condición que quiero que verifique y lo va a hacer automáticamente por mí, sin necesidad de que estemos repite y repite y repite el mismo código, ¿sale? Entonces ese es el objetivo de los mapeos y de los filtros, ¿sale? Entonces vamos a ver primero que nada esta función que ya implementa ese comportamiento bajo, digamos, dos problemas. Nada más que déjenme ver cómo se llama. Creo que era mapeos. Y ejemplo 2, mapeos, filtros. Aquí está. Entonces, tengo este programa, vamos a necesitar números aleatorios, entonces estoy importando estas dos bibliotecas. Vamos a tener dos cosas, ¿no? Vamos a empezar primero viendo cómo sería una función que le sume un 1 a cada elemento del arreglo y otra función que me filtre los números que son pares. Entonces, aquí estoy definiendo los prototipos que voy a utilizar. Voy a necesitar, evidentemente, una función que se llame suma 1, para que yo le pueda sumar un 1 a cada elemento del arreglo. Voy a necesitar una función que se llama filtra pares, que justamente filtra los valores que son pares. Voy a necesitar una función que llene el arreglo con números aleatorios y otra función que nos vaya mostrando el arreglo. Entonces el código de main es básicamente este cachito que tenemos aquí. Lo primero que hace es crear un arreglo con 10 elementos. Después llena el arreglo A con 10 números aleatorios. Imprimimos el arreglo con muestra arreglo. Le decimos al arreglo, quiero que le sumes 1 a cada elemento del arreglo. Después muestres el arreglo para ver cómo los estuvo sumando. Y finalmente quiero que filtres los valores que sean pares de ese arreglo, ¿vale? Entonces, primero vamos a mostrar qué me genera ese programa y después vamos viendo cada función individualmente, ¿no? Mapeos, filtros. Entonces tengo este código, ¿no? Tengo mi arreglo inicial, acuérdense que lo llenó con números aleatorios, entonces tiene estos 10 elementos, ¿sale? Después, la función suma 1, que ahorita vemos cómo se implementa, lo que hizo fue sumarle un elemento a cada elemento un número a cada elemento del arreglo, ¿no? 5 más 1 es 6, 9 más 1 es 10 y así sucesivamente. Y luego, sobre ese arreglo que acabo de sumarle 1 a cada elemento, quiero filtrar aquellos que sean pares. Entonces, ¿qué me devuelve? Ah, pues el 6 es par,
el 10 es par, el 6 es par, el 11 no es par, entonces no lo imprime, el 2 sí, el 10 también, y así sucesivamente con cada elemento. Eso es lo que está haciendo este programa. Entonces vamos a ver qué hacen nuestras funciones de suma 1. Entonces suma 1 recibe un arreglo y un entero, ¿no? Ya sabemos que para recorrer un arreglo necesito un entero. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Pues va renglón por renglón y le dice a la entrada ahí, quiero que te sumes con 1. ¿No? Entonces, voy recorriendo uno por uno y a cada elemento le sumo un 1. Listo. Luego me voy con filtra pares. ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, pues a cada elemento checa si módulo 2 es igual a 0 y en caso de que eso se cumpla, pues ya devuelvo o imprimo el valor de ese arreglo. Y pues bueno, estas son otras funciones que tenemos asociadas a llenar arreglo y mostrar arreglo. Esto es algo que ya hemos hecho constantemente. Primero defino la semilla para construir mis números aleatorios. Después le digo aquí que quiero que le asigne un valor aleatorio entre 0 y 10. Acuérdense que siempre me trae uno menos de lo que le estoy poniendo aquí. Y listo, ¿no? Con esto lleno el arreglo y con esto lo estoy mostrando, ¿no? Esto sí ya lo hemos hecho en un montón de programas, ¿va? Entonces, así funcionan suma 1 y filtra pares. Pero entonces vamos a suponer, ¿no? Que yo les digo, ¿qué cambios tengo que hacer si ahora tengo que sumar 5 o aquí tengo que sumar o mostrar los números impares? Entonces, aquí, ¿qué cambio le haría en el código para sumar en vez de 1, 5? Sustituir el 1 por el 5. Exactamente, ¿no? Nada más tengo que cambiar este 1 por un 5, ¿no? ¿Y qué pasa si mañana me dicen multiplica todos los números por 20? ¿Qué le cambiaría? La operación y el valor, ¿no? Exacto, aquí cambiaríamos a un por y aquí pasaríamos a un 20. Y así, si yo les voy cambiando la operación y el valor, pues nada más hay que cambiar, de hecho, esta parte del código, ¿no? Todo lo demás se queda igualito. Entonces yo podría generalizar eso. Acuérdense que siempre como programadores buscamos programar lo más general posible, ¿no? O sea, si a mí me dicen sumar los elementos de un arreglo, no lo voy a programar para un arreglo de 4 elementos y después hago otro para uno de 5 y después hago otro para uno de 6. No, lo tengo que programar en general para que sin importar el tamaño que me estén pasando en ese arreglo, siga funcionando mi programa. Entonces aquí es lo mismo. Ya sé cómo aplicarle una operación a un elemento, ¿por qué no lo generalizo? Para que, pues, sin importar la operación, el código siga funcionando. Y, por ejemplo, aquí en filtra pares, si yo ahora quisiera filtrar los impares, ¿qué le cambiaría? Diferente. Módulo 2 diferente a 0. Exacto, ¿no? Aquí tendríamos que poner que esto sea diferente de 0. Y si mañana les pido los múltiplos de 3, pues aquí es lo mismo, ¿no? Cambiaríamos este 2 por un 3. Entonces, en general, si lo que quiero es filtrar otra cosa, lo que va a cambiar es la condición del if, y así me puedo ir varios días implementando distintas funciones, pero todo lo demás, es decir, el for, la impresión, el salto de línea, sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, lo podría generalizar. Vamos a ver cómo se hace esa generalización, pero ahora utilizando los apuntadores. ¿Vale? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Profesor, ¿se puede pasar un operador como parámetro a una función? Es lo que vamos a hacer ahorita, para que vean la sintaxis. ¿Sale? Entonces, déjenme ver eso. ¿O te refieres a un operador explícitamente? Bueno, ahorita vemos eso. Sí. Así puedo, o cómo se guardaría literal un operador resta, suma o multiplicación y pasarlo como parámetro para que una función, por ejemplo, de escaneo, para cuando quiera, no sé, en lugar de sumar, multiplicar o dividir, yo le pase ese operador. Podríamos, o sea, sí, o sea, lo que dices es, por ejemplo, lo voy a escribir acá, pero no es, o sea, por ejemplo, que yo, bueno, no importa la función, ¿no? Que por ejemplo aquí sea un arreglo, vamos a ponerlo aquí. Entonces, por ejemplo, quiero sumar el arreglo A, ¿no? Y quiero que la operación sea una suma, entonces ponerle aquí el más, eso, a eso te refieres, ¿no?
Sí, algo, bueno, la idea es así. Esto no lo podríamos hacer en un lenguaje como C, porque los operadores no los considera funciones. Entonces, lo que tendrías que hacer es definir una función que aplique la suma, y aquí ya le pasas la función, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Pero el operador como tal no se lo puedes pasar, ¿va? Ok, gracias. Entonces, nosotros teníamos una función que, si se acuerdan, sumaba un 1. Entonces, esa función la habíamos definido de esta forma. Suma 1, recibíamos un arreglo de enteros y el tamaño del arreglo y ya, ¿no? O sea, internamente la función ya hacía eso. Pero ahora yo lo quiero generalizar. Entonces, no necesito solo el arreglo ni necesito solo el tamaño. Necesito saber la operación o la función que le voy a aplicar a cada elemento del arreglo. Entonces, la manera de hacer eso es utilizando un apuntador a una función. Esto que estoy poniendo aquí es la sintaxis de un apuntador a función. ¿Qué necesita un apuntador a función? Pues dado que estoy apuntando una función, necesito saber qué devuelve. Entonces, si yo lo que quiero es aplicarle una operación a un elemento de un arreglo que devuelve un entero, pues entonces le digo, la función que me van a pasar tiene que devolver un entero. Ok, ¿cómo se llama esa función? No sé, entonces lo vamos a poner con el símbolo del asterisco para denotar que ahí va una función. ¿Y qué recibe esa función? Ah, pues vamos a decirle que reciba un entero, ¿vale? Eso es ahorita porque por el comportamiento que le estamos dando. Pero a lo mejor mañana yo quiero que me pase una función que devuelva void, entonces aquí le cambio el int a void. Y a lo mejor quiero que reciba 3 parámetros, entonces aquí le pongo otros 3, bueno, otros 2. ¿Vale? Entonces aquí siempre voy a poner el tipo de los parámetros de la función que estoy esperando recibir y aquí el tipo de la función que estoy esperando recibir. Entonces ahorita son enteros. La función que va a recibir mi función mapeo va a devolver un entero y va a recibir un entero. ¿Sale? Aquí, esto es lo que les decía, justo lo que preguntaba Edgar, ¿cómo le pasaríamos una suma? ¿No? Yo no le puedo pasar el símbolo de suma tal cual, entonces tengo que definir una función que le sume un 1 a cada elemento y esa es la que le voy a pasar a mapeo. Y para que no se quede nada más con una operación, vamos a definir otra que eleve un número al cuadrado. Entonces la voy a utilizar para que el arreglo primero le sume 1 a cada elemento y después eleve todos al cuadrado. Vamos a hacer esos dos casos. Y el filtro es exactamente igual. Yo necesito una función que me devuelva un entero. ¿Por qué necesito que me devuelva un entero? Porque si se acuerdan, aquí teníamos que poner una condición. Y no sé si se acuerdan de sus cursos de IP, o no me acuerdo si lo discutimos aquí también en el repaso, pero cuando yo quiero definir una función que devuelva verdadero o falso, en C tengo que devolver un entero. ¿Por qué un entero? Pues porque puedo devolver un 0 o puedo devolver un 1, ¿sale? Entonces, en este caso tengo que devolver un entero y también recibir un entero que va a verificar la propiedad de cada elemento, ¿va? Y lo vamos a probar con una función que nos diga si un número es par y otra que me diga si un número es impar. Todo lo demás se queda igual, ¿no? Aquí tenemos llenar arreglo y mostrar arreglo. Entonces voy a ejecutarlo para que vean cómo funciona. Ahorita explicamos cada una, pero pues a lo mejor y da más intuición ver primero cómo se ejecuta. Mapeos filtros 2, ¿no? Vamos a ejecutar mapeos filtros 2. Entonces, lo que estoy haciendo primero es imprimir el arreglo completito. Acuérdense que se llena con números aleatorios. Después le sumo un 1 a cada elemento, entonces 5 más 1 es 6, 5 más 1 es 6 y así sucesivamente. Después, a esos que ya le sumé 1, los elevo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es 6 al cuadrado? Ah, pues 36, ¿no? Luego el 8, el 11 y así sucesivamente. Luego, a ese arreglo que ya elevé todos sus elementos al cuadrado, le filtro aquellos que sean pares, tal y como lo hicimos hace ratito, pero utilizando ahora nuestra función de filtro. Y después de estos, bueno, a este mismo arreglo le voy a filtrar los impares, ¿no? Entonces, todo esto lo estoy haciendo solo con una función que se llama mapeo y otra que se llama filtra, ¿sale? Entonces, aquí nótese qué fue lo que cambié. En mi programa original, busco, pero no se pueden abrir dos al mismo tiempo.
Mapeos, filtros. ¿Dónde está? No, este es el 2. Este es el 1. Este. Sí se podrán abrir en 2 pestañas. Eso sí, no lo sé. Sí. Ok, perfecto. Entonces, este es mi programa de ahorita. Déjenme lo bajo hasta acá. Y este es mi programa anterior. Entonces, en mi programa anterior yo mandaba llamar a suma 1, le pasaba el arreglo y le pasaba el tamaño. Entonces ya sabíamos que suma 1, pues le iba sumando un 1 a cada elemento y listo. Pero en esta nueva versión, lo que yo estoy haciendo es mandando llamar a la función mapeo, le paso el arreglo, le paso el tamaño y le digo qué función quiero que le aplique a cada elemento. Entonces aquí, si se dan cuenta, le estoy pasando una función. No le estoy pasando un número, no le estoy pasando un arreglo, le estoy pasando una función que se llama suma 1. Suma 1, ¿cómo está definida? Pues suma 1 devuelve un entero, recibe un entero y me devuelve ese entero más 1. Eso es lo único que hace suma 1. Entonces aquí lo defino. Y mi prototipo de mapeo que decía que tienen que pasar una función que devuelve un entero y reciba un entero. Entonces justamente suma 1 cumple con esa especificación, devuelve un entero y recibe un entero, ¿va? Entonces aquí cuando yo se la paso a mapeo, ahorita vemos cómo se implementa, pues justamente lo que está haciendo es sumándole 1. Vamos a ver ahora el otro de filtrar pares. Filtra pares, ¿qué recibía? Pues recibía el arreglo, recibía el tamaño del arreglo, y nosotros pues íbamos verificando esta condición y listo, ¿no? Ahora, ¿qué voy a recibir? Filtra, ahora recibe el arreglo, el tamaño del arreglo y una función que verifique la condición. Entonces, ¿qué hace la función spar? Pues voy a verla, ¿no? Spar recibe un entero y va a verificar que ese entero sea, par, utilizando esta notación, y esta condición, acuérdense que siempre me devuelve un 0 o un 1, ¿sale? Entonces aquí la función devuelve un entero y recibe un entero, tal y como me lo está pidiendo el prototipo de filtra, ¿vale? Entonces, con eso, pues yo voy mandando llamar a cada una y le paso una función, ¿no? Por ejemplo, aquí, en lugar de pasarle suma 1, le estoy pasando otra función que se llama elevar cuadrada, pero si se dan cuenta, estamos mandando llamar a la misma función. Y aquí abajo le estoy pasando ahora es impar, pero estoy mandando llamar a la misma función. No estoy implementando otra función, no estoy modificando el código original, sino que solo le paso una función. Entonces vamos a ver cómo se define mapeo. Nuestro mapeo, o bueno, nuestra función suma 1 original, se veía así. Yo tenía que recorrer el arreglo de 0 a n, y en cada elemento yo le tenía que sumar un 1. Ahora vamos a ver el mapeo. Mapeo recibe un arreglo, la n, aquí ya le tengo que dar un nombre a la función para que sepa cómo aplicarla. Entonces aquí le pongo función, nada más, ahí le podría poner cualquier cosa, ¿no? Incluso aquí se podría llamar f, o se podría llamar m, o x, el nombre que ustedes quieran, pero tiene que tener un nombre. Y el parámetro también tiene que tener un nombre. Entonces aquí le digo, voy a recibir una función que devuelve un entero, puede tener el nombre que sea, y va a recibir un entero también. Y dense cuenta que el código es el mismo. Lo único que cambia es que aquí, en lugar de sumarle un 1, le estoy aplicando la función con esta sintaxis a cada elemento del arreglo. Entonces, si mi función es suma 1, ¿qué es lo que hace suma 1? Pues recibo un entero, que es esta entrada, y le sumo un 1. Si mi función es elevar al cuadrado, pues recibo un entero y lo vuelvo a por a. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. No importa qué función sea, tiene que devolver un entero y recibir un entero para que pueda funcionar, pero el código es exactamente el mismo, ¿sale? Y vamos a ver ahora la de filtra. Filtra recibe un arreglo, un entero, y recibe aquí mi función. Aquí le puse, como para que fuera más intuitivo, que lo que estoy verificando es una condición, le puse predicado. A ver si se acuerdan de sus clases de matemáticas discretas. ¿Qué es un predicado? ¿Alguien me puede recordar? ¿Ya no se acuerdan? Es una oración que se puede afirmar o Exacto. negar. Exacto, es una proposición. Bueno, es un enunciado que yo puedo decir si es verdadero o es falso. Y eso es justamente la definición de condición, si se acuerdan.
Yo a un if le tengo que dar una condición que puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? Ahí es como la proposición, exacto. Cuando estamos usando lógica proposicional, les llamamos proposiciones, ¿no? Porque son enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. Por ejemplo, hoy está nublado, ¿no? Eso puede ser verdadero o puede ser falso. Pero ya que cambiamos de sistema lógico, que es el que vemos después en matemáticas discretas, que es la lógica de predicados, pues ahí les llamamos predicados porque ya se aplican a objetos, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir, el paraguas está mojado, ¿no? Y eso es una propiedad o un predicado, ¿no? Entonces depende de en qué lógica estemos, pero básicamente, digo, en este punto es básicamente lo mismo, ¿sale? Entonces, aquí dense cuenta que lo que estoy cambiando es la condición nada más. El código original lo que hacía era recorrer el arreglo de 0 a n, imprimir ese elemento, imprimir un salto de línea, y aquí la condición verificaba si el número es par. Pero aquí la condición, en lugar de verificarla así, pues utilizando la función que me pasaron, le paso el primer elemento, o más bien el elemento del arreglo, y nada más estoy alterando la condición. Todo el código restante es exactamente igual. Entonces, por ejemplo, si quiero verificar si el número es par, pues le paso a la función es par, que lo que devuelve es n módulo 2 igual a 0, que sería esto. Si lo que quiero verificar es que es impar, pues le paso esta condición. Y así sucesivamente, ¿no? Digo, aquí lo hice con dos valores, pero realmente es lo mismo y pues ya vimos estos resultados. Yo sé que esta forma de programar está medio extraña ahorita porque estamos, digamos, la programación que se les ha enseñado desde primero pues es estructurada. Vamos pensando paso a pasito cómo resolver las cosas, pero aquí pues ya estamos teniendo otra característica que tienen muchos lenguajes de programación, que es pasar funciones. Y la verdad es que esta sintaxis de C, pues sí está medio fea, ¿no? Y hace que no sea muy intuitivo. Pero ya en otros cursos estarán utilizando otro tipo de lenguajes y esto les va a cobrar mucho más sentido y va a ser incluso más sencillo, ¿sale? Entonces, dudas con cómo pasar funciones a otras funciones o los prototipos o alguna duda en general de este ejemplo. Los paréntesis, profesor, sí son para que aplique la función, ¿verdad? Así es la sintaxis, con paréntesis. Exacto, ¿no? Aquí tengo que encerrar el nombre de la función entre paréntesis y ya, y a partir de ahí, como toda la vida, nosotros aplicábamos funciones con paréntesis, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo aplicarían suma 1? Ah, pues a suma 1 le pasan un 2. Entonces, estos paréntesis lo que están diciendo es que el parámetro de esta función es la entrada del arreglo, ¿sale? Profesor, y la función suma 1, ¿por qué devolvía un entero? Porque yo lo que quiero es reasignar, ¿no? O sea, como lo que estoy haciendo es cambiando el valor de un arreglo, no le puedo poner void, ¿no? Porque necesito devolver el resultado de aplicarle la operación al elemento. Y como quiero que el arreglo siga siendo de enteros, pues necesito que devuelva un entero, ¿vale? O podría devolver void siempre y cuando hagas el cambio por referencia, eso también sería válido. Pero creo que es más fácil que devolvamos el número como tal. Pero es ya elección de ustedes. Ok, gracias. Sale. ¿Alguien más? Ok. Entonces vamos a pasar al siguiente. Que es una actividad que vamos a realizar. No la encuentro. La vamos a hacer entre todos, entonces espero que estén despiertos, que hayan tomado café, que no se estén durmiendo. Si no, pues ya ahí ven la grabación de todo lo que les pregunté. ¿Se acuerdan de nuestro código de Google Sort? ¿No? Vamos a abrirlo. Sí, reemplázalo. Y ya sufriremos en la práctica. No tanto. Esta práctica no está tan fea. Ya la tengo, mañana la publico. Pero no está fea, ¿va? Ok, entonces tengo este código del Google Sort, que espero que lo recuerden. Es exactamente el mismo código que escribimos en aquella sesión.
pero ya le puse comentarios, ya lo estructuré un poquito más para que, insisto, para que no me la apliquen de que yo no comento mis programas en clase. Pues ya está todo bien estructurado, siguiendo los lineamientos que les compartí. Y si se acuerdan, nosotros teníamos este código para hacer el ordenamiento de burbuja, ¿no? Lo que hacíamos era, pues, básicamente ir recorriendo el arreglo varias veces y en cada iteración el elemento más grande quedaba al final. No sé si se acuerdan, vamos a ejecutarlo para que se acuerden qué hacía. Entonces tengo el arreglo original, ¿no? Que era este número, y ya ordenado, pues perdón, este número, este arreglo, y ya después ordenado, pues se ve así, ¿no? Bubble sort o el ordenamiento de burbuja ordenan los elementos de un arreglo. Ok. Entonces vamos a suponer que yo necesito, pues sí, utilizar ordenamiento de burbuja, pero bajo ciertas condiciones me conviene ordenarlos del más chiquito al más grande. Y bajo ciertas condiciones me conviene ordenarlo del más grande al más chiquito, ¿no? Entonces yo quiero pues, dar una definición donde el ordenamiento se haga descendente y una donde el ordenamiento se haga ascendente. Y vamos a suponer que yo no quiero deshacerme de este código, o sea, yo no lo quiero modificar, porque pues si ustedes se dan cuenta, el cambio está aquí literalmente, ¿no? Porque aquí yo veía, si el elemento es más grande, lo intercambias, ¿no? Y entonces por eso el elemento más grande se iba quedando hasta arriba. Si quiero que ordene ahora por elementos más chiquitos, pues lo único que tengo que hacer es cambiar aquí esta condición. Y se dan cuenta, ahora me lo ordenó descendentemente, ¿sí? Pero yo no quiero modificar mi código original, yo quiero seguir teniendo mi ordenamiento de burbuja así, y tampoco quiero definir otra vez el mismo código, ¿no? Porque si no, aquí tendría que decirle, pues quiero que se llame ascendente, también quiero que me des exactamente el mismo código y que se llame descendente, ¿no? Entonces aquí el único cambio sería este. Y digo, funciona, hace lo que quiere, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy repitiendo demasiado código para que solo haya cambiado un símbolo. Entonces lo que vamos a hacer es que mejor le voy a pasar aquí una función que me indique cómo hacer el ordenamiento. Voy a tener una sola definición donde solo le cambio la comparación que quiero que realice, ¿sale? Entonces voy a quitar esto para que no nos esté estorbando. Vamos a quitar ese texto también. Entonces, si voy a recibir una función ahora, ¿qué le tengo que añadir aquí a mi prototipo? El tipo que devuelve el nombre de la función y el parámetro. Ok, exacto. Ajá. Entonces, yo necesito definir una función que me permita cambiar el orden. Esta función la estoy usando como condición, por lo tanto, tiene que ser un predicado. Entonces, ¿qué tiene que devolver esa función? Un entero. Un entero. Entonces, vamos a ponerle aquí, entero. Después, si se acuerdan, tenemos que poner que aquí va a haber un apuntador a función y entre paréntesis el tipo de los argumentos. ¿Cuántos argumentos debería de recibir mi función? ¿Cuántos valores compara? 2. 2, ¿no? Estoy comparando la entrada i con la entrada i más 1. Entonces, la función que yo defina para poder ordenar tiene que recibir también dos cosas. ¿De qué tipo tienen que ser esas dos cosas? Enteros. Enteros, muy bien, ¿no? Entonces, entero y entero. Ya tengo el prototipo. Ok, ahora vamos a cambiarle la función original, ¿no? Entonces, aquí seguimos la misma plantilla que me dice el prototipo. Me dice, tu función tiene que devolver un entero. Ok, a ver dónde está aquí. Entero. Tienes que recibir un apuntador, pero aquí ya le vamos a dar un nombre, ¿no? Por ejemplo, comparación, ¿no? O compara. Y tiene que recibir dos argumentos. Entonces, 1, 2. Entonces, aquí ya les tengo que poner un nombre. Aquí, int A, int B. ¿Vale? Ay, me falta un espacio. Entonces, ya estoy cumpliendo con la especificación del prototipo. Ok. Y ahora, ¿cómo le hago
para usar esta función que me están pasando como apuntador en la condición, ¿qué le tendría que cambiar? Colocar el nombre de la función en donde deseo que se aplique. Exacto, tengo que, en lugar de poner esto, lo voy a dejar comentado para que no se nos olvide, ahorita lo quito. Voy a, en lugar de, ¿cómo se dice? En lugar de verificar la condición directamente con los valores, voy a mandar a llamar a la función. Pues la función ya dijimos que se llama compara, y necesita dos parámetros. ¿Qué parámetros le voy a pasar? El de A y el de B, ¿no? Exacto, ¿no? Que sería en este caso, digo, el primero se llama A y el otro B, pero en este caso le tengo que pasar los números que quiero comparar. Le voy a pasar A de I, coma, A de I más 1. ¿Vale? Y ya quitamos esto, y ahí está mi función. Entonces la función ahora va a restringirse a que me tengan que pasar una función de comparación. Entonces vamos a definir dos comparadores. Entonces acuérdense que me pide que tiene que ser entero el resultado y el lado izquierdo y derecho, bueno, más bien, tiene que recibir dos enteros. Entonces vamos a definir esos prototipos acá arriba. Entonces, compara dos números, bueno, compara si un número es mayor a otro, ¿no? Entonces voy a definir el prototipo, ya dijimos, tiene que devolver un entero, le vamos a poner mayor, a recibir un entero y otro entero. Vamos a definir el otro, compara si un número es menor a otro, y definimos otra vez el prototipo, menor, int, y listo. Ahora las implementamos acá abajo, como siempre. Entonces, vamos a definirla, se llama mayor, recibe los números. ¿Y qué tiene que devolver esta función? Quiero ver si A es mayor a B, ¿qué devuelve? Un entero. Un entero, ajá. ¿Cuál es ese entero? 1. 1. ¿Cómo sé si A es ¿Mayor? mayor? Exacto, tengo que aplicar la función, la operación mayor. Entonces tengo que devolver A mayor a B, ¿vale? Esto, si es verdadero, me va a devolver un 1, y si es falso, me va a devolver un 0, ¿va? Y la de menor, Lo mismo, solo que con el menor que. exactamente. Y listo, ¿vale? Ya tengo mi función mayor y mi función menor. Entonces vamos a modificar el programa para que ahora me muestre los dos ordenamientos, ¿vale? Entonces vamos a ponerle aquí un print. Bueno, ordenado ascendentemente. Y vamos a copiar esto. Ahí. Va a ser descendentemente. ¿Vale? Entonces aquí vamos a cambiar mi función ordena burbuja. Aquí le voy a pasar la función mayor. Aquí le voy a pasar la función menor. Pero es exactamente el mismo código. Entonces, compilamos y ejecutamos. A ver si sí sale. Y ahí está, ¿no? Primero me dice, este es el arreglo original, así se ordena ascendentemente y así se ordena descendentemente. Y lo hicimos solo dando una versión del ordenamiento de burbuja. Ya no tuvimos que repetir exactamente el mismo código porque lo único que cambiaba era la condición, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Siempre que se utilice una función, profesor, para como argumento de otra, tiene que devolver algo, ¿verdad? No necesariamente. Ahorita es porque estamos trabajando sobre arreglos de enteros, entonces sí nos conviene. En este caso, porque es una condición, tiene que devolver un entero. Pero si tú estás haciendo otra operación que no tiene nada que ver, a lo mejor con los elementos, pues no es necesario. Depende mucho de para qué la estés usando. ¿Vale? Ok, gracias. Vale.
¿Alguien más? Ok, perfecto. Entonces ya, para acabar, vamos a ver el último ejemplo, que es lo que les decía, que yo puedo utilizar arreglos de apuntadores para mejorar la manera en la que hacíamos menús, ¿no? Si se acuerdan, todos los menús que hemos estado haciendo, los hemos estado haciendo por medio de switch, ¿no? O sea, te decían, ah, mira, estas son mis opciones y yo quiero que tú elijas una opción, y entonces si tu opción es igual a 1, meto eso en un switch, si es case 1, haz esto, si es case 2, haz esto, ¿no? Y está bien, funciona bastante intuitivo, bastante bien, ¿no? Nos ha ayudado a hacer muchos programas, pero la verdad es que estamos escribiendo demasiado código y siempre es mejor que se lea mucho más sencillo el programa a tener montones y montones de líneas de código que ni se entiendan, ¿no? Entonces vamos a checar ese ejemplo para aprovechar los apuntadores. Yo puedo crear un arreglo de apuntadores a funciones y hacer esto mucho más fácil. Déjenme lo abro nada más. Ok, entonces tengo este programa. Yo quiero mostrar, bueno, primero que nada, quiero mostrar un menú de opciones. Lo que quiero hacer es un programa que me sume, que implemente una mini calculadora, ¿no? Que sume 2 números o que reste 2 números. Entonces, lo que yo quiero hacer es, pues, evidentemente, mostrarle un menú al usuario, preguntarle, oye, ¿qué quieres hacer? No, pues sumar. Oye, ¿qué quieres hacer? No, pues restar, ¿no? Entonces, con base en lo que me diga el usuario, pues ya que ejecute una operación u otra. Ahorita, de momento, no se va a estar ejecutando constantemente para que quede claro, pero en realidad podrían implementarlo también con un do while, ¿no? Entonces vamos a definir una función que sea la encargada de mostrar el menú y con base en lo que me diga aquí el usuario, mando llamar a suma, que le va a pedir 2 números y devuelve el resultado de esa suma, le va a pedir, o la resta, que va a pedirle al usuario 2 números y nos devuelve ese resultado. Aquí otra vez la firma que devuelve, que recibe, va a cambiar dependiendo de para qué la estoy usando o cómo estoy programando. Yo lo hice así por comodidad, pero si ustedes lo pueden implementar de otra forma, también está bien, ¿vale? Entonces main lo único que hace es mandar a llamar a muestra menú y ya. Eso es todo lo que hace main. Creo que en la clase pasada les insistí un poquito en que main debe de ser muy cortito, ¿no? Main solo debe de mandar llamar funciones. Nunca le dejen todo el trabajo principal a main, porque entonces no tienen un diseño modular. Siempre traten de mandar todo a módulos, ¿va? Entonces vamos a ejecutar muestra menú, ¿vale? Entonces muestra menú, ¿qué es lo que está haciendo? Primero que nada, está creando un arreglo, ¿no? Pero este arreglo va a ser un arreglo de apuntadores a funciones. Entonces, ¿cuál es la sintaxis para crear un arreglo de apuntadores a funciones? Voy a definir aquí, bueno, primero tengo que decir que devuelven esas funciones, ¿no? Entonces le digo un entero. Y luego le tengo que dar un nombre a esas funciones. Esto nada más es como por sintaxis, no es muy relevante y le podrían poner una A, una X, una Y, el nombre que ustedes quieran. Yo le puse F de función y le vamos a decir cuántas funciones quiero almacenar. En este caso, quiero que almacene 2 funciones. Y aquí en estos paréntesis tendrían que poner qué reciben esas funciones. Pero como mi suma y mi resta, si se acuerdan, recibía void o no recibe nada, pues aquí podemos dejar los paréntesis vacíos. Y aquí en el arreglo voy a meter las 2 funciones. Aquí estoy agregando la función suma y aquí estoy agregando la función resta. Entonces ya el resto del código es algo que conocemos, ¿no? Definimos una variable para pedirle la opción al usuario, imprimimos las opciones, guardo la opción en una variable, y en este punto lo que hacíamos antes que era, pues voy a hacer un switch, pues aquí poníamos switch O, ¿no? Y con base en el valor de O, decía, pues case 1 haz tal cosa, ¿no? Case 2 haz otra cosa, ¿no? Entonces eso pues funcionaba bien, pero puedo aprovechar los apuntadores o los arreglos de apuntadores para evitar esa cosa, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es decirle, ok, quiero que el resultado lo obtengas a partir de este arreglo. Entonces, si por ejemplo el usuario me dio la opción 1, pues ¿qué función tengo que ejecutar? Pues la suma. ¿La suma en qué índice está? Pues en el índice 0. Ok, entonces eso podría ser la opción -1, ¿no? Para que sea 0.
Y si me piden la resta, pues es la opción 2, pero la resta está en la posición 1. Entonces lo que voy a hacer es mandar a llamar en mi arreglo de funciones a la entrada O-1, ¿no? Entonces, si me ponen un 1, me va a mandar a ejecutar la función 0. Si me ponen un 2, me va a ejecutar la función 2. No, perdón, la función 1. Y ya, eso es todo lo que tengo que hacer. Dado que las funciones no reciben parámetros, pues aquí lo dejé vacío. Pero hasta ahí, lo que está haciendo esta sintaxis es ir al arreglo y traerme el índice que me están pidiendo. En este caso es el O-1 y aplicarla con los parámetros que necesite, pero como aquí no tiene, pues no es necesario. Pero aparte, la suma me devuelve un entero, la resta me devuelve un entero, entonces lo que me devuelve esta función lo puedo guardar aquí y listo, aquí tengo el resultado de la operación y ya nada más lo imprimo. Aquí están mis definiciones de suma, que lo que hacen es pedirle un número al usuario y devolver la suma, y lo mismo con la resta. Entonces vamos a ejecutarlo para que quede claro cómo funciona. El menú apuntadores. Y se introduce una opción, no, pues la 1. Ok, dame un número, pues te doy el 4 y te doy el 5. Ah, mira, el resultado es 9. Y dense cuenta que nunca hice un switch, solo mandé llamar a la función, en este caso, suma. Y suma me pidió un número y otro. Vamos a poner ahora otra opción. Voy a poner el 2. Me introduce un número, no, pues el 8. Introduce otro número, no, pues el 2. El resultado es 6. Entonces ahí ya me aplicó la resta. Entonces, la idea de usar apuntadores también es que podamos programar lo más general posible. Yo sé que está medio confuso, tendrían que estarse ahí leyendo la sintaxis con más calmita, enfrentarse ya a su práctica, ¿no? Entonces, pues, practicar, ¿no? O sea, por más que a mí me estén viendo programar, si no lo intentan por ustedes mismos, pues no les va a salir, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda con este ejemplo. No, profe. Sale, pues. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar. Mañana continuamos. Les digo, vamos a dar un repaso de, en general, cómo se comportan los apuntadores. También, por si alguien no lo vio, mañana vamos a tener reposición del cuestionario del lunes. Si ustedes sienten que les fue muy mal, así de, no tuve ni idea en 2 preguntas, la verdad no supe si contesté bien, háganlo. Les voy a dejar la calificación más alta. Por supuesto, después de que hagan el cuestionario, pues les voy a mandar observaciones de lo que tengan mal, pero esto es, digamos, si quieren, si ya no quieren sufrir con el cuestionario, pues ya quédense con lo que entregaron el lunes y listo, ¿sale? Entonces, hasta aquí lo dejo y nos vemos mañana. ¿Qué pasó, Noé? Profe, creo que me puede